Política, artes, derechos humanos, feminismos. Cada semana traemos al Vista Panorámica las voces de la sociedad civil y los movimientos sociales. Aquí comienza una entrevista JGM. La votación del Tratado Chile-Unión Europea programada para hoy fue postergada para la próxima semana. Previo a este anuncio, una manifestación se desarrollaba a las afueras del Congreso en Valparaíso. Los manifestantes, frente a la muy probable aprobación del Tratado de Libre Comercio, expresaban su rechazo frente a numerosos puntos del acuerdo que abarcan desde extractivismo, economía o cooperación militar. La manifestación fue convocada por Chile Mejor sin TLC, plataforma ciudadana que reúne organizaciones sociales, ambientales, sindicales y políticas para levantar alternativas a los tratados de libre comercio y detener los nuevos tratados. La instancia nace en rechazo al Acuerdo Transpacífico TPP en 2015, convocando adhesiones ciudadanas en todo el país y también entre parlamentarios, incluidos los entonces diputados Gabriel Boric y Camila Vallejo, cuyo gobierno ha impulsado activamente el acuerdo con el viejo continente. Para conversar de esta problemática, hoy nos acompaña Patricio Béjar Mercado, integrante de Chile Mejor sin TLC y autor del libro Secretos del Tratado de Libre Comercio Chile-Unión Europea, lanzado en febrero de este año y que fue recientemente presentado en la Biblioteca del Congreso Nacional. ¿Cómo estás, Patricio? Hola, Patricio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy contentos de tenerte. Patricio además es miembro de la comunidad Martin Luther King y del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, de la mano con su labor de activismo por la memoria y los derechos humanos. Bueno, nos gustaría partir preguntándote estos recientes. Supimos hace un poquito que se aplazó la votación, se aplazó una semana, y nos gustaría recoger cuáles son tus impresiones, ya sea como persona o también como parte de la agrupación Chile Mejor sin TLC. Bueno, nosotros hemos insistido mucho en que en el momento actual, dado las condiciones en que se ha desarrollado esta negociación, lo que se necesita es que en el Parlamento se desarrolle un gran debate nacional que efectivamente se plantee qué significa en este momento votar y aprobar un tratado con las características que tiene este tratado. Entonces, y eso no ha sucedido y por lo tanto a nosotros nos parece que postergarlo, aunque sea por una semana, por lo menos permite que haya algún nivel de publicidad, ¿ya? Y de debate. Efectivamente hemos sentido que hay muy poca recepción de parte de los parlamentarios a debatir. O sea, muy poco conocimiento, por eso nosotros hemos escrito un libro, que la plataforma sacó un libro que se llama Los Tratados del Secreto, porque el tratado, bueno, todas las relaciones con la Unión Europea normalmente se perciben como positivas para el país, porque como la Unión Europea, a pesar de estar involucrada en una guerra y ser un espacio de mucha guerra, se ve como que fuera el centro de la civilización un poco. Entonces, eso hace que mucha gente piense que efectivamente un tratado con la Unión Europea sería muy positivo para el país. Claro. Ustedes acusan al gobierno del presidente Gabriel Boric de haber puesto extrema urgencia en la aprobación de este proyecto. ¿A qué se debería esta prisa? ¿Presión internacionales, las corporaciones, una obligación diplomática del gobierno? O sea, yo entiendo que ellos tienen un compromiso con la Unión Europea. La Unión Europea está muy interesada porque para la Unión Europea este es un tratado de gran importancia porque por razones geopolíticas básicamente. O sea, la Unión Europea es una construcción que está con muchas dificultades, dificultades políticas y dificultades económicas, está perdiendo un lugar en el mundo, especialmente por la irrupción de China, y el tratado, ¿verdad? Entonces reafirma y coloca a Chile, en este caso, digamos, en el ámbito de una alineación con Occidente. Occidente económico, occidente político, porque el acuerdo tiene cláusulas políticas, tiene cláusulas de cooperación y tiene cláusulas que indican precisamente que Chile y la Unión Europea comparten una visión del mundo, una visión de la realidad, ¿ya? Cosa que no es real, porque Chile es un país subordinado, un país muy atrasado en muchas cosas, a pesar de la publicidad. Hemos visto como cada vez que pasa algo, Chile vuelve a mostrar su verdadera cara de un país muy subdesarrollado, con muchas debilidades en infraestructura y con muy poca capacidad de reaccionar, ¿verdad? Y de apoyar para que haya un buen vivir en la población. Entonces, para la Unión Europea, en cambio, lo que a ellos les interesa es mantener un lugar, ¿verdad? Claro. En el poder en el mundo. Y desafortunadamente, entonces Chile se alineó con esa visión y sentimos nosotros que eso es muy contraproducente.
Claro, recordemos que este tratado vería comprometido los diferentes recursos naturales de Chile, el litio, terrenos de pueblos indígenas. El cobre creo que también estaba... O sea, el tratado es un tratado, tiene 41 capítulos y de los cuales 3 o 4 son de comercio, los demás son todos de otra índole, por ejemplo, compras públicas, la energía renovable, acceso a lo, digamos, la protección de inversiones, Claro. protección de la patente, de la propiedad intelectual, ya tiene una enorme aduana, flujo transfronterizo de datos, o sea, el comercio es lo mínimo. Hablando de estos 41 capítulos de este texto definitivo que no ha sido publicado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas, en tu libro, que creo que andas trayendo ahí, Sí. explicas cómo Chile Mejor sin TLC ha recibido constantes desestimaciones a la hora de que hayan querido acceder a este documento. ¿Cómo la plataforma ciudadana puede explicar esta nula transparencia que ha tenido la Subsecretaría de Relaciones? O sea, ha sido siempre así en el caso chileno. ¿Ya? Nosotros normalmente lo que hacemos es por los vínculos internacionales lograr acceder, ¿verdad?, a alguna visión sobre lo que está pasando. De hecho, el TPP lo supimos a través de una filtración de Wikileaks. Ya, con Wikileaks filtró de que había un tratado que se estaba negociando en secreto y que ya estaba prácticamente decidido, ¿ya? Y en este caso nosotros nos enteramos o sea, sabíamos que se estaba haciendo una negociación, pero no teníamos ningún conocimiento de los términos de la negociación. Pero supimos los términos a través de la Unión Europea, porque la Unión Europea sí tiene un mecanismo de consulta al Parlamento Europeo, y en ese Parlamento votó un mandato de negociación al cual nosotros accedimos, porque evidentemente los compañeros europeos nos hicieron llegar esa información. Y nosotros también insistimos muchas veces ante la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales que publicara lo que se estaba negociando. No sabemos qué negocia, no sabemos bajo qué términos se negocia, no lo sabe el Parlamento, para decirlo, no lo sabe el Parlamento. O sea, el Parlamento, nosotros decimos que funciona como una caja buzón, o sea, simplemente le hacen llegar un mensaje presidencial, en este caso, que tiene más o menos contenido en algunos casos. En el caso del TPP era simplemente un par de hojas que decía apruébese el tratado de verdad de Transpacífico. Y en este caso sí hay un dossier más con alguna información que es muy discutible y que nosotros nos gustaría que se debatiera, incluso la información que está en ese mensaje presidencial, pero no ha sido trabajado. No sé, nosotros las únicas veces que cuando incluso la subsecretaría publica una minuta diciendo todos los encuentros que ha hecho con ciudadanía, pero en general han sido, como muchas otras cosas, encuentros meramente informativos, del cual se les dice se ha avanzado en estos temas, pero no hay contenido, no hay algo que permita discernir qué es lo que se está negociando y cómo se está negociando. Claro, hay que andar escudriñando los datos para obtener un poco de saber lo que está ocurriendo con este proyecto. Es que no tiene datos, yo creo que eso es muy impresionante, digamos, porque de hecho, nosotros vamos a decir con toda certeza, porque lo reconoce incluso la Unión Europea, este tratado, en el caso chileno, se formó sin que Chile hiciera ningún estudio de impacto, que se llama, ¿verdad?, del tratado. Lo hizo la Unión Europea. Y la Unión Europea lo transparentó, nosotros lo tenemos, y dice que Chile prácticamente no tiene ningún beneficio, no hay un beneficio económico. Eso mismo te iba a preguntar, porque claramente se desconocen los impactos de esto, y como tú dices, Chile no hizo ningún estudio. ¿Ustedes tienen en la plataforma el estudio de impactos que hizo la Unión Europea, Sí, libre para que la gente lo lea? sí. ¿Podríamos dar la plataforma? www.plataforma Chile Mejor sin TLC. Es buenísimo, porque la gente no sabe que esto se está votando en el Congreso. Y está este libro también, donde nosotros analizamos algunos capítulos, principalmente para mostrar, la dimensión geopolítica del tratado. ¿Y lo podemos mostrar un poco a la cámara? De cámara, ¿dónde estás? Ahí está la cámara. Enfoquen ahí el libro, camarita amiga. No, ahí está, ahí lo están enfocando usted con el perfecto, libro. Un poquito más. Ahí está. Claro. Secretos del Tratado de Libre Comercio Chile-Unión Europea. Está en digital en la plataforma. Sí, fue muy fácil acceder a él, en diferencia a los diferentes puntos de este acuerdo, que próximamente sería muy probable que los fuéramos a aprobar. ¿Qué esperan para el próximo miércoles? ¿Se estaría aprobando este? O sea, con mucha honestidad nosotros sentimos de que lo van a aprobar, porque por un lado la llamada oposición, la derecha,
Estos tratados, en su línea general, digamos, responden a una arquitectura mundial ya para congelar los procesos de desarrollo. O sea, nosotros, José Gabriel Palma, un destacado economista que luchó mucho contra el TPP, insistió, ¿verdad?, en decir de que esto tenían algo que se llama en la ciencia económica freezing, o sea, refrigerador, o sea, congela. ¿Por qué? Porque este tratado, digamos, no le permite a Chile diseñar ninguna política para industrializar. Subordinarnos al su desarrollo. O sea, lo que se hace incluso, fíjate tú que uno de los mejores tratados, como se dice que Chile ha tenido, que se publicitó mucho tiempo, que es el tratado con Canadá, ya que se actualizó también de acuerdo a estas modernizaciones que ha habido, ¿ya? Ellos, cuando partió el tratado en el 2002-2003, Chile exportaba el 10% de lo que mandaba a Canadá era manufacturado, o sea, que tenía algún nivel de fábrica, algún nivel de agregado. Y cuando fue actualizado y fue votado, tenía el mismo 10%. O sea, Chile lo que ha hecho con estos tratados es desindustrializarse. Y hoy día vemos, en este momento, imagínate tú que tenemos firmado ya en operación el TPP, que se anunció como un tratado casi que si no lo teníamos, ¿verdad?, íbamos a ir a la debacle, ¿verdad?, que estábamos perdiendo tremendas oportunidades. Bueno, ese tratado no ha tenido ninguna incidencia en la economía chilena y de hecho hoy día mismo ya se anunció que hemos perdido 200.000 empleos, ¿ya? ¿Y por qué? Porque no tenemos nosotros una capacidad económica para diseñar nuestro modelo económico, para diseñar nuestros procesos económicos, para industrializar algo. En el caso del litio, yo recomiendo que se lea el capítulo sobre materias primas, ya en el libro sale específicamente contextual lo que dice, porque dice el tratado, ¿verdad?, que Chile puede ya tener precios preferenciales y disponer litio para una industria nacional del litio, que es como la ya, excepto en los casos que están señalados ya en el anexo. Y si uno va al anexo, el anexo dice textualmente de que Chile puede hacer lo que quiera con su litio, no, textual no es lo que quiera, pero que Chile puede disponer en su litio una vez que haya satisfecho las necesidades de la Unión Europea. Ah, pero bueno. De la Unión Europea, no dice la necesidad de la otra parte, sino que el litio ahí dice son para las necesidades de la Unión Europea. Una vez satisfechas esas necesidades de litio de la Unión Europea, Chile puede hacer lo que quiera según la Unión Europea. Para Chile lo que sobre. Para que Chile lo que sobre de lo que la Unión Europea necesita. Bueno, antes de continuar con la entrevista, recordarles y contarles a aquellos que están recién uniéndose a nuestra vista panorámica que estamos hablando con Patricio Béjar Mercado, integrante de Chile Mejor sin TLC. Bueno, en 2003 comienza a regir el acuerdo de asociación con la Unión Europea. ¿Qué cambios notables tenemos en esta renegociación del tratado? O sea, yo primero yo creo que se elimina algo hipócrita que en ese tratado de que pretendía hacer una cooperación en plano de derechos humanos y en plano, ¿verdad?, de los mundos sociales. O sea, tenía una cooperación social, o sea, había un comité consultivo social que estaba formado por sindicatos, por diferentes ONG y diferentes organizaciones sociales que supuestamente tenían el rol de fiscalizar, ¿verdad?, de monitorear cómo estaba funcionando el tratado, ¿ya?, y por lo tanto hacer los ajustes ya que se pueden. Eso no funcionó nunca y de hecho Chile demoró un montón en instalarlo en su parte, ¿ya?, y cuando lo instaló realmente era una cosa que no tenía ninguna incidencia, o sea, entonces eso se eliminó, ¿ya? Se reemplazó por otro mecanismo que se llama Global Gateway, que es una instancia que quiere utilizar la Unión Europea para canalizar, ¿verdad?, su colaboración con la sociedad civil en el mundo, en América Latina, especialmente, que es su objetivo, ¿ya? Se eliminó. Se eliminó entonces todo lo que no era estrictamente los intereses de la Unión Europea, ¿ya? Actualmente el tratado tiene capítulos de equidad de género, tiene capítulos de derechos humanos, pero en un lenguaje que no señala ningún tipo de vinculación, ni menos ningún tipo de medida que se pueda tomar. Por ejemplo, no hay dónde ir a reclamar, como por ejemplo cuando se vulneran las inversiones, hay un mecanismo, ¿verdad?, que le permite a los inversores afectados demandar al Estado chileno, que es una de las principales críticas que hacemos nosotros. Patricio, no es eso para el daño social, para el daño ambiental, para el trabajo, nada de eso existe. Claro.
tomándonos desde ese punto, ese es uno de los puntos más controversiales, que este tribunal internacional permanente que Chile tiene que pagar año a año. Y en este caso que ha pasado el sistema frontal, tenemos a esta empresa de energía, que es Enel, podría llegar a demandar a Chile en algún caso. Tenemos el caso en Panamá, que el grupo italiano Fortuna demandó en 2019 por 11 millones de euros al país de Centroamérica. ¿Qué paso da a las multinacionales acá en Chile para demandar al gobierno chileno? Esto es pensando si se llega como a confirmar el fin de la concesión por el mal servicio que tuvieron. Pésimo. Mira, en realidad el tratado y prácticamente todos los tratados que ha firmado Chile contienen garantías extremas para los inversionistas. O sea, los tratados, el tratado, la mayoría, especialmente el TPP, que es como el más fuerte, ¿ya? El único sujeto jurídico que existe en el tratado es el inversor. Todo lo demás, la sociedad civil, los mismos estados, ¿verdad? Las entidades públicas, son parte del tratado, son considerados como parte, pero no son sujetos jurídicos, por lo tanto no están sujetos a una protección jurídica. En el caso de los nuevos tratados se agrega la propiedad intelectual. O sea, aquí en este tratado se nota en muchos capítulos de que la propiedad intelectual para la Unión Europea es una preocupación de primer nivel, incluso obligando al Estado chileno a tener mecanismos que yo llamaría vulneradores de derechos para proteger su tratado. Por ejemplo, dice que en el caso de que se haya fabricado algo sospechoso de violar, ¿verdad?, la propiedad intelectual, eso debe ser incautado y destruido incluso las máquinas con que se hicieron, sin necesidad de un dictamen judicial. O sea, podrían ser que fueran inocentes, ¿ya? Pero igual les destruyeron el producto y les destruyeron, ¿verdad?, la maquinaria con que la hacían, ¿ya? Entonces, ese sujeto jurídico es una gran diferencia, ¿ya? Entonces, las empresas, que son en realidad los inversores, son el tema, ¿verdad? Porque la definición que hay de inversión es tan amplia, ¿ya? Contiene tanto elemento, por ejemplo, contiene los compromisos, las deudas. O sea, en general nosotros sabemos que el mecanismo que usaron las mineras para no pagar impuestos en Chile durante como 20 años, hasta el caso de la minera, de una de las mineras que fue vendida a Mitsubishi, era que ellos conseguían un préstamo a su casa matriz y con ese préstamo compraban la concesión o la mina o la explotación, ¿ya? Y ese préstamo se consideraba inversión y por lo tanto ellos lo que hacían era pagar intereses abusivos, exagerados, ¿ya?, de tal manera que siempre tenían pérdidas, porque pagaban tal nivel de intereses a sus casas matrices, ¿ya?, que estaban trabajando a pérdida, pero en realidad no estaban trabajando a pérdida, trasladaban las ganancias hacia los intereses que le pagaban, y eso está protegido por los tratados. O sea, no protege la inversión real, es decir, oiga, usted va a invertir 3.000 millones aquí y le protegemos los 3.000 millones, sino que protege los 6.000 millones, que significan los 3.000 millones del préstamo con lo que compré, más los 3.000 millones que le tengo que pagar a la empresa. Y protege además algo que por lo menos a nosotros es realmente una cosa increíble que se acepte, que hemos insistido mucho en que se nos explique por qué aceptan eso, pero ni siquiera ni un parlamentario ha tenido interés, que a pesar de que les parece escandaloso, es que se protege la expectativa de ganancia. ¿Ya? Claro. Y eso está explícito, o sea, en la definición de inversión es un montón de elementos, entre eso la expectativa de ganancia. ¿Qué significa eso? Que lo que el inversor espera ganar, ¿ya?, ¿verdad? Claro. Eso ahí se lo protege el tratado. Entonces, si el inversor no gana eso, puede demandar al Estado exigiendo que se le repare eso que no ganó, siempre que considere que eso fue responsabilidad del Estado. Claro, como ¿Ya? pasó con la francesa ADP en el aeropuerto de Chile, que resultó en una demanda por pérdidas en pandemia al Estado chileno. Patricio, por ejemplo, en el TPP-11 tuvimos las side letters, que eran estas recomendaciones Sí. a algunos tratados. En este caso no ha habido ninguna... O sea, yo de verdad creo que eso fue tan ridículo. Ya nadie de ellos se acuerda de las side letters, ni siquiera sale
que hoy día sería una burla intentar mencionarlo siquiera. Aquí no va a haber ninguna objeción, no hay ninguna reserva de parte del Estado chileno a cosas que realmente debería haber objetado. O sea, y lo que pasa es que este tratado, estos tratados ya, porque son como una ingeniería mundial, digamos, no es solamente que Chile, por ejemplo, Mercosur está resistiendo un tratado con la Unión Europea con características similares, ¿ya? Y muchas partes del mundo también han caído en estos tratados, ¿ya? Esto viene de una manera de concebir el mundo de parte de los países centrales para mantener sus mercados subordinados cautivos, y ahora entrar en una etapa como de cierta esquizofrenia o de cierta desesperación por la inclusión de China, porque China viene entrando ya. Cuando este tratado fue firmado originalmente como acuerdo de cooperación, Chile y la Unión Europea la Unión Europea era el principal socio comercial de Chile. ¿Ya? Ahora fue desplazado por China y por Estados Unidos. ¿Ya? Y en todas partes del mundo el TPP-11, se lo dijimos muchas veces, o sea, todos los países que eran parte del TPP-11, todos, incluyendo Estados Unidos, que se salió, pero incluyendo Estados Unidos, el principal socio comercial era Chile. Claro. ¿Ya? Muchas gracias, Patricio, por habernos acompañado. Patricio Béjar, de Chile, mejor sin tratados de libre comercio. Bueno, los invitamos a leer un poco más de esta problemática, las triquiñuelas que ponen los grandes estados europeos para aprovecharse del mundo subdesarrollado. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por habernos acompañado. A nuestra audiencia los dejamos invitados a revisar la plataforma, a leer el libro, porque ahí pueden estar informados de lo que está sucediendo en el país. Gracias a usted por interesarse en estos temas que están tan en secreto. Si cuando decimos nosotros el secreto del tratado, estamos hablando precisamente de que había un objetivo de mantenerlo fuera de la discusión del debate público. Gracias. Gracias, Patricio.